Hola, sean bienvenidos y bienvenidas a esta clase de Fundamentos de Mecánica. En clases anteriores revisamos el concepto de movimiento uniformemente acelerado y rectilíneo. ¿En qué consiste esta cosa? Entonces tenemos un objeto que puede estar en movimiento o no, y además tiene una aceleración, pero la aceleración es constante y en la misma dirección del movimiento, por eso uniformemente acelerado y rectilíneo. Un caso particular de esto es la caída libre. Tú tomas un objeto, lo pones a una cierta altura y lo dejas caer. Entonces este es acelerado por la gravedad y se va hacia el suelo. Vimos cuánto tarda en caer, con qué rapidez llega y todo ese tipo de cosas. El caso inverso podría ser algo que se conoce como lanzamiento vertical. Tú tomas un objeto, lo lanzas directamente hacia arriba. Entonces este sube contra la gravedad, se va desacelerando, se va ralentizando y luego se regresa y cae. Y cae aceleradamente. Ambos movimientos se desarrollan sobre una línea recta, así que son movimientos unidimensionales, son rectilíneos. Pero aquí viene la pregunta, ¿qué pasa si en lugar de poner una velocidad en la misma dirección que la aceleración, lo hacemos en direcciones distintas? ¿Qué pasa si yo tomo un cañoncito y este cañoncito, en vez de apuntarlo directamente hacia arriba, lo apunto de forma oblicua, con un cierto ángulo de inclinación, y lo disparo con una cierta rapidez inicial, ¿cierto? Entonces esa bala de cañón va a saltar y va a describir una cierta trayectoria, y esa trayectoria va a tener una forma parabólica. Este fenómeno es lo que se conoce como lanzamiento de proyectil y es lo que vamos a estudiar en detalle en esta clase. Imagínate esto, tenés un cañón, lo inclinas 50 a 40 grados, lo que tú quieras, y lo disparas con una cierta rapidez inicial. Entonces, preguntas que te puedes formular sobre esto es: ¿qué tan alto llega? ¿Qué tan lejos cae la bala al momento de tocar el suelo? ¿Cuánto tarda en tocar el suelo? Y cosas de ese estilo. Y eso es lo que vamos a revisar en esta clase, muy sencillo. Como siempre, todo lo que vamos a revisar ahora lo puedes encontrar escrito en la página web. El enlace te lo dejo en la descripción. Y si este video te ayuda a entender estas materias y eres feliz, ahí le puedes dejar un like, una compartida, suscribirte a esas cosas raríficas del YouTube. Y si no entendís ni una cuestión, ahí tú me escribes tus consultas y yo te las resuelvo. Eso, ahora vamos a la pizarra a revisar todas estas cosas. Bien, continuemos la idea del lanzamiento del proyectil. Así que vamos a describir ese desarrollo. Desarrolló el lanzamiento de proyectil. Bien, entonces, ¿en qué consiste esta cosa? Vamos a poner nuestro sistema de referencia y vamos a colocar un cañón justo aquí en el origen. Entonces este cañón va a disparar una bala con una cierta rapidez. Vamos aquí, rapidez inicial y un ángulo. Y debido a esto, esa bala va a describir una cierta trayectoria con forma de parábola. Tiene un lugar de caída, llamémosle X caída. Tiene una altura máxima, llamémosle Y altura máxima. Recordemos que estos son los ejes X y el eje Y. Esta rapidez con este ángulo forman una velocidad, un vector velocidad, ¿cierto? Y esta cosa tiene dos componentes, una sobre el eje X y otra sobre el eje Y. Y esta la podemos expresar en términos de este ángulo escribiendo lo siguiente, escribiendo V0x igual a magnitud, o simplemente así, V0 coseno teta, V0y igual a V0 seno de teta, donde este V0 está asociado a la rapidez, ¿cierto? El V0 es lo mismo que la magnitud de la velocidad. Entonces, si además ponemos de forma explícita que la posición inicial es igual a x0, y0, pero esta cosa va a ser el origen, 0, 0. Entonces, a partir del hecho de que todo esto está sometido a la gravedad, podemos obtener las ecuaciones de itinerario. Pongamos aquí ecuaciones de itinerario. Tenemos que la aceleración del sistema en el tiempo es constante. Es una cosa del estilo 0, menos g. Y esto es constante, un constante vector, donde g es igual a 9,81. Bueno, aproximadamente eso. Metros sobre segundo cuadrado. Esto es lo que conocemos como aceleración de gravedad. Si integramos esta expresión, como ya hemos visto en clases anteriores, voy a dejar el enlace por aquí donde se muestra ese procedimiento, obtenemos la velocidad. Esto nos da velocidad inicial en el eje X y menos g por t más velocidad inicial en el eje Y. Este paso de aquí a acá se hace integrando respecto al tiempo.
Ahora, como B0x y B0y los tenemos acá, nos podemos expresar en términos del ángulo y queda todo más queda mejor. Esta cosa es B0 coseno del ángulo, menos G por T B0 seno del ángulo. Y si integramos de nuevo, podemos obtener la posición en el tiempo. Integrando esto nos queda B0 coseno de teta por el tiempo, más la posición inicial, eso queda menos 1/2 gt cuadrado más B0 seno de teta por el tiempo más la posición inicial. Pero como la posición inicial la tenemos acá y es justo el origen, estas dos cosas se hacen 0. Así que si simplificamos esta cosa, nos va a quedar 0 coseno de teta por el tiempo y menos 1/2 gt cuadrado más B0 seno de teta por el tiempo. Entonces, estas cosas que tenemos acá son las ecuaciones de itinerario para el lanzamiento de proyectil. Y con esto podemos responder cualquier pregunta en relación a este. ¿Qué tan lejos cae? ¿Qué tan alto llega? ¿Cuánto tiempo tarda en caer? ¿Cuánto tiempo tarda en alcanzar la altura máxima? Y cosas de ese estilo. Por ejemplo, si nos preguntamos ¿cómo podemos determinar la altura máxima? ¿Cómo enfrentamos esta pregunta? Para enfrentar esta pregunta, lo primero que tenemos que hacer es fijarnos en las ecuaciones de itinerario y preguntarnos ¿qué pasa cuando el proyectil alcanza la altura máxima? Cuando el proyectil alcanza la altura máxima, la velocidad en el eje Y se anula. La velocidad en el eje Y la tenemos aquí, la voy a pintar de amarillo. Esto de acá es la velocidad en el eje Y, en el eje vertical. Voy a ir aquí abajo para responder a esto. Cuando el proyectil alcanza la altura máxima, la componente Y de la velocidad se anula. Es decir, menos G por T más B0 seno de teta tiene que ser igual a 0. Lo he marcado aquí arriba. Esa es la componente Y de la velocidad. Esa cosa se va a anular. Y si eso se anula, entonces esto es equivalente a decir que G por T es igual a B0 seno de teta. Y esto es equivalente a decir que T es igual a B0 seno de teta dividido G. ¿Qué es esta cosa de aquí? Esto es el tiempo donde alcanza la altura máxima. Tiempo en que el proyectil alcanza la altura máxima. Así que con esto podemos definir este tiempo. Tiempo, altura máxima, igual a eso que está ahí. Lo voy a copiar. Tenemos una fórmula. Entonces, si nos preguntan en qué momento la cosa alcanza la altura máxima, simplemente reemplazamos los datos acá. Tenemos la velocidad inicial, el ángulo de lanzamiento y la gravedad de la Tierra. Ahora, la pregunta es, ¿cómo podemos determinar la altura máxima? ¿Cómo determinamos la altura? La altura la sacamos de la componente Y de la posición. Esa es la componente X. La componente Y es esta. La sacamos de acá. Esa es la componente Y de la posición. Y te vas a dar cuenta de que es función del tiempo. Así que si tú reemplazas este tiempo de altura máxima en la componente Y de la posición, te va a dar la altura máxima. Voy a copiarme estas cosas, me las voy a llevar. Entonces, podemos decir que altura del proyectil es igual a esta cosa que he sacado de ahí arriba. La componente Y de la posición. Esa es la altura del proyectil. Y esa altura del proyectil es una función del tiempo. Voy a quitarle estas manchas para que se vea más claro. Es una función del tiempo. ¿Dónde está el tiempo? Aquí está el tiempo. Así que podemos decir el Y asociado a la altura máxima va a ser igual a esto. Voy a copiar, pero ya no he evaluado en T, sino en el tiempo de altura máxima. Lo voy a poner acá adentro. Y esta cosa va a ser igual a menos 1/2 G por T al cuadrado. Pero el T va a ser el tiempo de altura máxima. Vamos a copiar esta cosa aquí dentro. ¿Está? Esa cosa está al cuadrado más B0 seno de teta por el tiempo. Pero es el tiempo de altura máxima, así que lo copio acá. Aquí podemos hacer un poco de álgebra. Va a quedar menos 1/2 G B0 cuadrado seno cuadrado de teta dividido G cuadrado más B0 cuadrado seno cuadrado de teta dividido G. Este G va a matar ese cuadrado y como resultado va a quedar B0 cuadrado seno cuadrado de teta dividido 2 veces G. Y ahí está. Tenemos una fórmula para la altura máxima.
Si queremos conocer la altura máxima, nos basta con conocer la velocidad o la rapidez con que se dispara, el ángulo de disparo, y es cosa de reemplazar y se obtiene todo. Esto es una fórmula para conocer la altura máxima que alcanza el proyectil. Ahora, si quisiéramos determinar el alcance del proyectil, qué tan lejos llega, nos preocupará lo siguiente. ¿Cómo determinar el alcance del lanzamiento de un proyectil? ¿Cómo determinamos el alcance del lanzamiento de un proyectil? ¿Qué tan lejos llega antes de tocar al suelo, ¿cierto? Para saber qué tan lejos llega, nosotros vamos a ir de nuevo a las ecuaciones de itinerario. Aquí están. Entonces, ¿qué ocurre cuando un proyectil toca el suelo? ¿Cierto? Cuando llega al suelo. Lo que va a pasar es que la altura, esto que está marcado en amarillo, se tiene que anular. A ver, voy a sacarle estos colorcitos. Esto lo ocupé cuando estaba haciendo el uso de desarrollo. Entonces, la altura, esto que voy a marcar en verde, tiene que hacerse 0. Cuando la altura es 0 es porque el proyectil ha tocado el suelo. Así que vamos a tomar esto y me lo voy a llevar para allá abajo. Copio y me lo llevo. Entonces, cuando el proyectil toca el suelo, la altura tiene que ser 0 necesariamente. ¿Cómo determinar el alcance del lanzamiento del proyectil? Esta cuestión se hace notando que cuando el proyectil toca el suelo, entonces esta cosa es 0. Entonces, si resolvemos esa ecuación, si decimos menos 1 medio gt cuadrado más b0 seno de teta por t igual a 0, vamos a obtener lo siguiente. Aquí podemos factorizar por t, t factor de b0 seno de teta menos 1 medio g por t, esto igual a 0, y esto es equivalente a decir que t es igual a 0 o b0 seno de teta es igual a 1 medio gt. Y esto de acá es equivalente a decir que t es igual a 2 veces b0 seno dividido por g. Entonces, en t igual a 0, el proyectil está en el punto de partida. Y en t igual a esta cosa, 2b0 seno de teta partido por g, el proyectil está en el lugar de llegada. Así que a partir de esto, establecemos lo siguiente. El tiempo de caída es igual a 2 veces b0 seno de teta partido por g. Ahora, fíjate en esto. Vamos a subir un poco. Voy a subir, ¿sí? Y voy a encontrar el tiempo de altura máxima. Me lo voy a copiar y me lo llevo. Entonces, lo voy a traer ahí abajo. Ahí está. Fíjate en esta cosa. A partir de esto, te vas a dar cuenta de que el tiempo de caída es igual a 2 veces el tiempo de altura máxima. Eso es porque el movimiento es simétrico. Es una parábola. Aquí está la altura máxima. Si tú divides la parábola en dos a través del eje de simetría, lo que está a la izquierda es exactamente lo mismo que lo que está a la derecha. Entonces, lo que tarda en subir es lo mismo que lo que tarda en bajar. Por eso el tiempo de caída es 2 veces el tiempo de la altura máxima. Ya, entonces, conocemos el tiempo de caída. Esta cosa que está aquí. Conocemos el tiempo de caída. ¿Cómo determinamos el alcance del proyectil? ¿Qué tan lejos llegó? Para ver qué tan lejos llegó, tenemos que ir de nuevo a la ecuación de itinerario e ir a la coordenada X del movimiento. Lo voy a pintar de color azul, a esta cosa aquí. Entonces, de aquí tenemos que la distancia, digamos, por decirlo así, distancia recorrida es igual a B0 coseno de teta por T. Y esta distancia recorrida es función del tiempo, lo tenemos aquí, así que eso lo voy a copiar y me lo voy a llevar para allá abajo en el desarrollo, por allá, y me voy para allá abajo. Esta cosa me la traigo, me la llevo para acá abajo. Lo tengo aquí. Entonces, ¿qué voy a hacer con esto? Dado que esta es la distancia recorrida en el tiempo, yo puedo definir el X caída, ¿no es cierto? El lugar donde cae, como B0 coseno de teta por el tiempo de caída, simplemente reemplazando eso por t caída, ¿no es cierto? Y esta cosa va a ser igual a B0 coseno de teta por el tiempo de caída que lo tengo acá arriba. Voy a quitar esta mancha un poco
para hacer este copy paste. Copio esto y le regreso su mancha. Ahí está. Entonces, B0 coseno de teta por el tiempo caída. Y el tiempo caída está aquí. Se lo copio y se lo pongo al lado. Y hago el álgebra. Me queda 2 veces B0 cuadrado seno teta por coseno dividido G. Ahora observa esto de aquí. Voy a marcarlo en verde. Acá hay un 2 seno teta coseno teta. Si recuerdas trigonometría, te acordarás de que de seno de 2 teta es igual a 2 veces seno teta por coseno de teta. Entonces puedes utilizar esa identidad trigonométrica para simplificar eso, lo que está en verde. Entonces esta expresión la puedes simplificar un poco más y te va a quedar B0 cuadrado seno de 2 veces teta dividido G. Esa es la posición de la caída. Y aquí tienes una fórmula para la distancia, ¿cierto? O el alcance, para el alcance de un proyectil. Y así puedes determinar el alcance del proyectil. Otra pregunta que te puedes hacer es: ¿qué ángulo maximiza el alcance? ¿Qué ángulo maximiza el alcance de un proyectil? O sea, si lanzo el proyectil con un cierto ángulo, teta, ¿cierto? ¿Con qué ángulo voy a alcanzar la distancia máxima, ¿cierto? Si el ángulo es mucho, esta cosa va a ser así, ¿no es cierto? Si el ángulo es poco, esta cosa va a ser así. ¿De cuál es el ángulo? Nosotros ya podemos intuir eso, podemos intuir que ese ángulo es igual a 45 grados. Pero la intuición a veces engaña y conviene tener una demostración. Y la demostración nos las da estos mismos resultados. Por ejemplo, aquí tenemos la caída como función del ángulo. El lugar de caída es una función del ángulo. Aquí aparece el ángulo. Entonces, podemos escribir esto así. Estas dos cosas son constantes. Así que todo está aquí metido dentro del seno de 2 teta. Ahora, seno de algo, seno de x, por hecho, seno nomás. Vamos a poner seno. Es una función que toma números reales y los arroja a un intervalo entre menos 1 y 1. Este es el valor máximo y este de acá es el mínimo. Y nosotros sabemos que seno de x, o mejor teta, porque los x, seno de x es igual a 1. Entonces, el x tiene que ser igual a 90 grados, o pi medios, más 2 pi. Pero esta parte de los 2 pi los voy a omitir porque obviamente es darle una vuelta completa al círculo, así que lo voy a omitir. Solamente me voy a quedar con el hecho de que para que el seno de algo sea igual a 1, tiene que ser igual a pi medios, o 90 grados. Así que para que esta cosa sea máximo, ¿cierto? Para que la caída sea máxima, x caída sea máxima, es necesario que 2 veces teta sea igual a 90 grados o pi medios, ¿cierto? Vamos a poner en grados. 90 grados. Y esto es equivalente a decir que el teta es igual a 45 grados. Y ahí se acabó la historia. Es todo muy sencillo y es algo que se infiere directamente de los resultados que hemos obtenido a partir del razonamiento que se ha hecho desde las ecuaciones de itinerario del lanzamiento de proyectil. Todo muy sencillo de hacer. Y todo esto es lo que se puede decir sobre lo que es lanzamiento de proyectil. Si te fijas, hay un montón de fórmulas que salen aquí, pero estas en realidad son resultados de hacer álgebra y razonamientos sobre las ecuaciones de itinerario. Así que esto es todo lo que necesitas aprender. A partir de aquí, tú puedes, formulándote las preguntas adecuadas y expresándolas de manera matemática, obtener cualquier otra fórmula relevante. No es necesario aprenderse cada una de estas cosas de memoria, aunque eso sí agiliza la resolución de problemas. Pero si no te las aprendes, puedes obtenerlas a partir de acá. Bien, vamos a dejar este video hasta aquí por ahora. Pronto voy a subir otro video explicando esto mismo, pero haciendo ejercicios, solamente ejercicios resueltos. Pero en cuanto a la teoría, aquí hay más que suficiente y a partir de esto ya puedes obtener todo lo demás. Quedamos hasta aquí por ahora. Adiós.